Buenas noches. En esta ocasión vamos a estudiar el teorema de Carlo Alberto Castigliano para determinar los desplazamientos lineales y angulares en elementos sujetos a fuerza axial, flexión, principalmente. Es decir, lo vamos a aplicar para la determinación de los desplazamientos lineales y angulares en vigas y marcos y para los desplazamientos lineales en los nodos de una armadura. El método se basa en el principio de conservación de la energía y es considerado parte del método del trabajo virtual. Este método, es importante señalar, fue el resultado de la tesis a nivel licenciatura de Carlo Alberto Castigliano. Actualmente, el teorema se sigue utilizando en los métodos matriciales para determinar las matrices de rigidez de los elementos. Para el análisis vamos a considerar la masa de un sólido deformable, la cual está sometida a un sistema de fuerzas F1, F2, una fuerza distribuida, omega, cualquier fuerza que actúe en la masa del sólido. En este caso, al actuar en las fuerzas, el sólido o la masa se deforma, es decir, cambia de posición. Para determinar el desplazamiento en un punto de esta masa, por ejemplo en el punto Y, se aplica una fuerza imaginaria Q. Esta fuerza Q puede tomar un valor de 0 o puede tomar cualquier valor diferente de 0. Y se aplica en el punto en donde nosotros queremos determinar el desplazamiento. Para determinar el desplazamiento, el valor es igual a la variación de la energía interna de deformación con respecto a la fuerza Q. Es decir, el valor de Y va a ser igual a la derivada parcial de la energía interna con respecto de la fuerza Q. El método, a diferencia de trabajo virtual, resulta ser un método más compacto, ya que en este, directamente en la estructura real, se aplica la fuerza Q en el punto donde se quiere determinar el desplazamiento y se determinan los elementos mecánicos dependiendo si es una viga o una armadura. Es decir, si es una viga, se determina el valor del momento en función de la fuerza imaginaria y se procede a derivarla. Y si es una armadura, se determina por el método de nodos o secciones las fuerzas en todos los elementos de la armadura en función de la carga Q, derivándola para determinar el desplazamiento que se pretende buscar. Cabe señalar también que la energía interna que nosotros vamos a utilizar para determinar la ecuación del desplazamiento es la respuesta de la masa del sólido a la aplicación de las fuerzas externas que actúan en ella. Y esta respuesta genera esfuerzos o efectos internos producidos por fuerzas axiales, que es la primera integral que estoy indicando ahí, momentos flexionantes
esfuerzos cortantes y esfuerzos torsionantes. La energía total la podemos determinar integrando la acción de la fuerza axial, del momento, del cortante y de la torsión. Si ahora nosotros analizamos un elemento en forma aislada, es decir, sabemos que las vigas y marcos son elementos que trabajan generalmente a flexión. Entonces, para determinar la deformación producida por flexión, sin considerar el efecto por cortante, la energía interna de deformación va a ser igual a un medio de la integral del momento al cuadrado sobre AE por diferencial de X. Esta ecuación es la que voy a escribir y me va a permitir a mí determinar en una viga, cuando esté sometida a una carga Wx cualquiera, la flecha a una distancia X del apoyo izquierdo. En este caso, ese apoyo, ese punto, lo estoy indicando con el punto, como el punto C, y este actúa o se ubica a una distancia X del apoyo izquierdo. Entonces, en el punto C, si yo quiero determinar la flecha, tengo que aplicar una carga imaginaria Q. En este caso, la carga imaginaria es igual a 0, debido a que la viga solamente tiene una carga uniformemente distribuida, que es Wx. Para el análisis del desplazamiento en el punto C, este se obtiene como la integral del momento al cuadrado sobre 2i diferencial de x. Pero esta expresión la vamos a derivar con respecto de la fuerza Q. Entonces la expresión me va a quedar como integral de 2m sobre 2i por la derivada de la base, que es derivada parcial del momento con respecto a la fuerza imaginaria Q, por diferencial de x desde 0 hasta L. Entonces, con esta ecuación podemos determinar el valor de la deformación lineal en el punto C, es decir, donde se aplicó la carga imaginaria Q. Esta expresión se utiliza para determinar flechas en vigas y marcos, o sea, en elementos que estén sujetos a flexión. Siguiendo la misma metodología utilizada en elementos a flexión, vamos ahora a determinar la ecuación para elementos sujetos a fuerza axial. En este caso, la energía interna de deformación es igual a la integral de la fuerza normal n al cuadrado sobre 2e por diferencial de x desde 0 hasta L. La derivada de esta fuerza n con respecto de la fuerza imaginaria Q es igual a la integral de 2n sobre 2ae, que multiplica la derivada parcial de n con respecto de Q por diferencial de x desde 0 hasta L. Esta integral se aplica cuando nosotros analicemos una función continua. Sin embargo, como la armadura tiene n elementos, la integral
la vamos a representar como la sumatoria de la fuerza en el elemento Ni por la derivada parcial de n de i con respecto de la fuerza Q por la longitud del elemento dividido sobre el área del elemento por el módulo de elasticidad del material, desde el elemento número 1 hasta el elemento número n. Pues espero que la información les sea de utilidad y muchas gracias por su atención.